Todos venimos a esta vida con ideales, sueños, ilusiones que tenemos. Y a medida que va pasando el tiempo, uno se da cuenta que, bueno, ya es hora de darse cuenta que lo que esperábamos ser, alcanzar y lograr, algunos por lo menos tenemos ya que desistir de conseguirlo. Y esto es evidentemente un ejercicio muy doloroso de hacer. El autoexamen de tu propia vida, de lo que son tus expectativas y lo que querías alcanzar, y la realidad que no hemos llegado a ellas. Hay muchas historias en la ficción que encierran a personajes en un lugar cerrado y sin salida, pero tal vez la primera, o por lo menos la más conocida que hubo en la historia, es la de este filósofo francés, Jean-Paul Sartre. Él coloca a estos personajes en una habitación cerrada, sin salida. No hay ninguna apertura de puertas o ventanas y sugiere que están allí después de muertos. Están encerrados. La obra es conocida por una frase difícil de entender de entrada, pero que se ha hecho muy conocida, que dice: el infierno son los otros. Esta frase se refiere al hecho de que cuando vemos a la otra persona tal y como es, en realidad, no como aparenta, lo que descubrimos es lo terrible realmente que es la vida. Cómo detrás de lo que pretendemos ser, lo que hay muchas veces es una realidad desagradable, repulsiva. Porque todos los personajes que encierran esta historia tienen todos su pretendida biografía, lo que ha sido supuestamente su vida. Pero son máscaras con las que se ocultan, con las que pretenden ser otra cosa. El que es un supuesto revolucionario en realidad ha traicionado a sus compañeros y camaradas y escapando precisamente un tren le ha atropellado y se encuentra allí en ese lugar después de su muerte. La mujer también, detrás de su supuesto pasado honroso, tiene una vida vergonzosa que sale a la luz. Y así se va descubriendo lo que son en realidad. Hay una frase aún más terrible en esta obra que se llama A puerta cerrada o sin salida, que dice: eso es la vida, lo que has sido, lo que eres y nada más. Pues queridos amigos, si lo que es la vida para nosotros es lo que ha sido y lo que somos, realmente somos dignos de conmiseración, nos dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro lo sabía mejor que nadie, porque él realmente, a pesar de su pasión para vivir, se había una y otra vez arreglado para hacer de su vida un completo desastre. Era la persona que, llevada en su entusiasmo, era capaz de decir a aquel a quien más amaba, su Maestro, Cristo Jesús, que daría hasta su vida por él. Y luego, a la hora de la verdad, en aquel momento, era capaz de decir una y otra vez a una desconocida que no le sabía quién era, que no le conocía, que no tenía nada que ver con él. Así de contradictorios somos nosotros. Somos capaces de hacer daño a los que más queremos. Quien menos cuidamos las palabras, cómo nos comportamos, son precisamente aquellos que más nos importan en la vida. Somos profundamente extraños y contradictorios, enemigos de nosotros mismos. Y Pedro lo sabía mejor que nadie. Él era alguien que una y otra vez sabía que él se bastaba para arruinar todo. Era suficiente para él aquello incluso que más le importaba, él mismo era capaz de estropearlo. Como muchos de nosotros, tenía la sensación de que lo suyo era un caso perdido. Tal vez hay personas que sí tienen arreglo y que pueden hacer de su vida algo, pero desde luego Pedro, en aquellas amargas lágrimas de aquella noche, se dio cuenta que lo suyo no tenía remedio, que era realmente un caso absolutamente perdido. Sin embargo, descubrió en aquella mirada del Señor, en sus amargas lágrimas, la realidad de que había otra vida distinta de lo que era entonces y lo que había sido. La vida que podía ser gracias a otro, a Cristo Jesús, aquel que había conocido y había cambiado su vida. Y lo que descubrió es que en él estaba el rostro mismo de Dios. Esta bendición con la que comienza su carta dice que bueno, o sea, bendito es Dios, pero no es el simple Dios de los judíos, como en esta oración se repetía en la tradición que había en el pueblo hebreo, sino el Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que descubrió en ese Dios era la realidad de un Dios bueno. ¿Por qué? Porque le mostró su cuidado paternal. Si tienes hijos y eres padre,
sabes bien de lo que estoy hablando. Un hijo es un hijo, haga lo que haga. Y aunque muchas veces tengas problemas con él, aunque muchas veces te avergüencen, no sabes realmente cómo tratar con ellos, es tu hijo. E incluso aunque para el mundo sea una vergüenza o una deshonra, para ti seguirá siendo tu hijo. ¿Por qué? Porque la relación que tiene un padre con hijo, a diferencia de la amistad, a diferencia de la consideración, del trabajo, de cualquier circunstancia de nuestra vida, no cambia. Un padre es un padre incluso por muy lamentable que sea, sigue siendo tu padre. Y la realidad es que ha descubierto que aquellos que conocen a Cristo Jesús, como Pedro lo hizo, descubrieron que Dios era un padre para ellos, por medio suyo, por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Era adoptado en una familia por la cual ya no estaba solo en este mundo. Él y su vergüenza y deshonra no podía cambiar la realidad de que era su Hijo. Y por eso la gran pregunta que nos hacemos cuando venimos a palabras como estas del apóstol Pedro es que si sabes que Dios es tu Padre. No hay nada comparable a esto en la vida. No hay nada semejante a poder decir que el Dios, Señor, Creador, Autor, el que cuida y gobierna el universo, es tu Padre. Porque si Dios es tu Padre y tú eres su Hijo, no hay nada, no hay nadie que te pueda separar del amor de Dios como tu Padre en Cristo Jesús. Y es mejor sufrir tribulaciones, necesidades y todo tipo de privaciones en este mundo teniendo a Dios como Padre, que disfrutar de todo lo que el mundo nos presente, solos, huérfanos, sin nadie realmente que se ocupe de nosotros y nos ame como el Padre de Cristo Jesús nos ha amado. ¿Y cómo es ese amor del Padre? Nos dice que ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho dar nueva vida, renacer, según su grande misericordia. ¿Sabéis lo que es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es que Él no trata como nosotros merecemos. En esta vida todo lo que los demás te hagan depende de lo que tú hagas por ellos. Si tú tratas fatal incluso a tus propios padres, a tus hijos, no te puedes extrañar de cómo ellos se comportan contigo. Sufre las consecuencias de tus propios actos una y otra vez. Pero el Dios de los cielos, el Padre de Cristo Jesús, se reconoce por su gracia, su favor inmerecido, su grande misericordia. Y no hay nada mejor a lo que aferrarse, no hay mayor confianza con la que vivir y dejar este mundo que la misericordia de nuestro Dios como Padre de Cristo Jesús. Si verdaderamente nuestra última oración es: oh Dios, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, nos encomendaremos en los únicos brazos capaces de sujetarnos a la hora de la verdad. Porque ¿qué sería de nosotros si Dios tratara como merecemos? Se cuenta de aquella madre que su hijo era condenado a muerte por Napoleón, el emperador, porque había desertado de las filas. Y la madre vino a suplicar piedad delante del emperador. Y el emperador le dijo: es que no es justo que haya dejado a sus compañeros en el frente. Y la madre le dijo: no le pido justicia, le pido misericordia. Porque no confundamos, una cosa es la justicia y otra cosa es la misericordia. Por la justicia muchos de nosotros no podríamos seguir de pie. Pero por la gracia inefable, maravillosa, incomprensible de Dios, vivimos y respiramos cada día. Él nos da su aliento por su sola gracia, como un regalo, como un don. Pero ¿qué será esa nueva vida? Lo que aquí nos habla es que Dios no solamente nos da una vida que ahora disfrutamos o no, nos puede dar una nueva vida, una vida mejor. Nos hace renacer. El nuevo nacimiento no es solamente un distintivo del cristianismo evangélico a lo largo de los siglos. Es el anuncio de Jesús mismo, desde el principio. Como habló aquel hombre, Nicodemo, religioso, y le dijo: es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque para Él estamos como muertos. Para Él nuestra vida no solamente es un fracaso, es que no tiene esperanza.
Necesitamos una nueva vida. La vida que solamente Dios puede dar por su Santo Espíritu. ¿Qué sería de nuestra vida si volviéramos a nacer? Muchos pensamos que no cometeríamos los mismos errores, que no tendríamos tal vez las mismas equivocaciones que hemos tenido. Pero tristemente, el ser humano es aquel único animal capaz de tropezar una y otra vez en la misma piedra, repetir las mismas equivocaciones. Por eso la nueva vida que Dios da en Cristo Jesús no es simplemente una nueva oportunidad. No es volver a nacer de nuevo para ver si ahora lo hacemos mejor. Es la vida que Él nos da en relación con Él por medio de Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu. Y tener el Espíritu de Dios no es comparable a ninguna otra cosa. Un padre, dice Jesús, vosotros que sois malos padres, no nos engañemos, hay algunos que lo somos. Y dice, vosotros que sois malos, cuando vuestros hijos piden de comer, ¿qué le vais a dar? ¿Una piedra en vez de pan? ¿Una serpiente en vez de un pescado? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el mayor don y regalo que hay sobre los cielos? ¿Y sabéis cuál es? Su Santo Espíritu. No hay nada comparable a tener el Espíritu de Dios en tu vida que te hace renacer a una nueva vida. ¿Por qué? Dice Pablo en Romanos 8 que ese Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que ya no estamos solos, sino que somos sus hijos. Y mi pregunta esta mañana es si tienes ese testimonio del Espíritu de Dios en tu vida. Si sabes que eres una hija o un hijo de Dios. Porque no hay nada comparable a esto. El conocimiento que ello nos da es el único más importante y verdadero que podemos tener en la vida. Porque si somos hijos de Dios, ya no somos simplemente siervos. Fijaos cómo el apóstol Pablo en Gálatas diferencia ese espíritu de servidumbre, de esclavitud, del que ve a Dios como un Señor que va a reclamar y pedir cuentas de tu vida simplemente como aquel que tiene autoridad, del espíritu de filiación, del hijo, de adopción, por el cual eres tu hijo, hagas lo que hagas. Eres su hijo y su hija por la obra de Dios, por su espíritu, aunque incluso realmente le desagrade y le moleste lo que hagas. Porque eres su hijo y su hija, te ama. Y ese amor es incondicionado, es el amor que solamente un padre puede tener por su hijo y por su hija. Y nos ha hecho renacer, dice, para una esperanza viva. La esperanza está en el centro y corazón mismo de la fe, porque nuestra vida es mucho más de lo que hemos sido y de lo que somos ahora. Es de lo que podemos llegar a ser en el futuro. El mensaje cristiano, por lo tanto, anuncia con todas sus promesas cosas que aún no hemos alcanzado, una vida que aún no hemos llegado. Esta es una y otra vez la fuerza y la realidad del mensaje del Evangelio. Nos habla de cosas que aún no conocemos, que todavía no hemos conseguido, pero que Dios nos ofrece por medio de Cristo Jesús y nos habla de ellas por su palabra y por su Espíritu. Y nos dice que esa esperanza está viva, porque en aquel en quien está nuestra esperanza está vivo. Si los cristianos nos reunimos en un día como hoy, es por un hecho singular y extraordinario en la historia. Para nosotros esto no es el sábado judío. No estamos en el día de reposo del pueblo del Señor del Antiguo Testamento. Estamos celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. Que Cristo vive. Y por eso la Iglesia no se avergüenza de reunirse en domingo. Porque conocemos otra vida. La vida que viene por medio de Cristo Jesús, triunfando sobre la muerte al tercer día. Y en esa vida tenemos nuestra esperanza. Porque Cristo vive, nosotros también vivimos. Y pensamos que podemos ser mucho más de lo que hemos sido y de lo que somos ahora. Lo que un día seremos gracias a Él, Cristo Jesús. Porque Él nos habla que esa misma resurrección será nuestra resurrección. Que la muerte no es el fin, que el Señor nos dará por medio de su Hijo que es Cristo Jesús una vida nueva que es eterna. Cristo no da otra vida que no sea eterna.
la vida que Dios nos ofrece no es simplemente una vida como ahora conocemos, es una vida mucho mejor, es una vida en abundancia, no solamente en su extensión, sino también en su cualidad. Es la verdadera vida, la vida que merece la pena. Y para intentar explicarnos qué es esa vida, el apóstol Pedro no tiene más forma de hacerlo que utilizar expresiones negativas. Hay veces que uno no sabe qué decir, ¿no? Cómo contar, explicar algo, ¿no? Y se queda sin palabras, ¿no? Nos vemos cortos en nuestro lenguaje para poder realmente describir lo que queremos decir. Y esto ocurre también en la palabra de Dios. Cuando hay cosas inefables, maravillosas, que no podemos entender con nuestra mente, en su palabra, Dios, como hace aquí por el apóstol Pedro, lo expresa negativamente. Nos dice lo que no es para que de alguna forma nos imaginemos, hagamos una idea, entendamos un poco de lo que significa lo que realmente es. Y nos dice aquí 3 cosas que es lo que Dios nos ha prometido como nuestra herencia. La herencia era algo muy importante, como sabemos, en la antigüedad y en muchas partes del mundo todavía lo es. Quien tiene una herencia tiene el futuro asegurado, tiene realmente una esperanza de vida más allá. La herencia para el pueblo de Israel también fue una y otra vez lo que buscaban en ese Dios que había conocido y se había revelado a ese pueblo. Creían que era esa tierra prometida y luego descubrieron que era mucho más que esa tierra. La herencia estaba en Él mismo. Y para describir lo que significa esa herencia que tenemos en Dios como Padre de Cristo Jesús, utiliza 3 expresiones aquí para darnos una idea de lo que es. Dice en la versión Reina Valera del 60 que es incorruptible, que no se puede perder, quiere decir. En esta vida todo lo que hoy tienes, mañana no sabes si lo tendrás. Hoy puedes disfrutar de salud y quién sabe la enfermedad que vendrá en el futuro. Hoy puedes tener aquellos seres queridos a tu lado y quién sabe si tienes que desprenderte de ellos y perderlos en el día de mañana. No hay nada que traigamos seguro a este mundo que venimos desnudos y dejamos igualmente vacíos. No tenemos ninguna certeza ni seguridad de que lo que tenemos ahora lo podremos guardar o mantener. Pero en esta vida, cuando tienes esta herencia de Dios como Padre de Cristo Jesús, tienes la única vida que permanece para siempre, la que nadie puede quitarte y que no puedes perder. Es la realidad de quién es Dios para nosotros como Padre de Cristo Jesús. Comprender que esa herencia es conocer a Dios como Padre y no solamente los bienes, bendiciones, dones que Él nos da, es el gran problema de la vida cristiana. Muchas personas piensan que tienen a Dios realmente y su favor en la medida que hay cosas en su vida que les indica la bendición y el favor de Dios. Y se aferran a ellas y piensan que de ellas depende Dios y su favor para ellos. Pero una y otra vez, como Pedro, tenemos que entender que el favor y amor de Dios no depende de las cosas que de Él recibimos, sino de quién es Él para nosotros. Porque quién es Él, Dios con nosotros, Dios haciendo su morada y su vivienda permanente en medio de su pueblo, era la mayor bendición que podía conocer nadie a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Recordáis las palabras de Moisés, como él no quiere dar un paso si Dios no está con ellos. Tener a Dios en tu lado, tener en su presencia, era todo para ellos. ¿Por qué? Porque descubrieron el valor de Él. Cuando hablamos de la gloria de Dios, nos cuesta entender realmente a qué nos referimos. Forma parte de la jerga, del lenguaje cristiano. Glorificar a Dios, honrarle, reconocerle, darle gloria. Pero la gloria de Dios es la presencia de Él. Y glorificarle, reconocer el valor, la estima que Dios tiene para ti. Y esta es mi pregunta. ¿Qué significa Dios para tu vida? Si todavía no conoces el valor de Dios, la estima que tienes para ti, que tiene Él para ti, entonces no es sorprendente que no te parezca maravilloso el no tener su presencia y la realidad de su vida contigo. Pero para alguien como Pedro, el favor, la aceptación, el amor incondicional que Dios como Padre de Cristo Jesús tuvo para con él, era lo más importante que él podía tener. Él había fallado a todos.
a una y otra vez. Se había avergonzado de cómo no era capaz realmente de vivir como él quería. Pero aquí se encontró a ese Dios y Padre de Cristo Jesús, que cuando le preguntan ¿cuántas veces perdonaré el otro? ¿Hasta 7? Hasta 70 veces 7. Infinitamente. Un Dios de amor infinito, de aceptación y favor, como nunca podría conocer en nadie más. Tener a Dios como Padre es tener al único que te acepta y te reciba, hagas lo que hagas. Sea lo que sea tu vida. Por eso nunca te avergüences de venir ante Él. No tengas miedo de ir ante su presencia. Una y otra vez descubrir a Dios como Padre, saber que Dios es el único Padre que nos ama incondicionalmente y que nos mostrará su favor, gracia y misericordia para siempre. Y dice que esa herencia no es solamente incorruptible, sino que añade algo más. Es también incontaminada, no se puede manchar. Una y otra vez, nosotros en nuestro gran temor pensamos que vamos a echar a perder lo que más valoramos en esta vida. Queremos algo con todo nuestro ser y el día que lo alcanzamos nos convertimos en nuestros mayores enemigos. Nosotros mismos lo destruimos. Todo lo que de valor y estima creamos en la vida nos bastamos para arruinarlo. Y esto es lo más terrible que hay en nuestra experiencia, el descubrir hasta qué punto somos enemigos de nosotros mismos. Cómo tenemos esa inmensa capacidad y poder de autodestrucción en nuestra vida, por el cual acabamos con todo lo que queremos. ¿Qué mejor noticia habría para Pedro? Saber que la vida y la herencia que Dios le da como Padre en Cristo Jesús, ni él mismo la podría estropear, ni él mismo la podría arruinar, ni él mismo podría finalmente fastidiar todo aquello que tanto apreciaba. Decirme si no hay mejor noticia para muchos de nosotros que la vida que Dios nos dé en Cristo Jesús, no solamente no la podamos perder, sino que no la podamos realmente estropear. Porque pensamos, después de todas las cosas que hacemos, ¿no llegará un momento en que el amor de Dios por nosotros desfallezca? Que palidezca, que se canse de nosotros y nos diga, mira ya, después de todo lo que has hecho, con todo lo que estás haciendo en tu vida, ¿cómo quieres que te siga queriendo como te he querido hasta ahora? Pero ¿sabéis por qué Dios no deja de amarnos a pesar de lo que hacemos? Porque su amor no tiene fin. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, nos ha amado con amor eterno. Y porque no tiene principio, no tiene fin. Es un amor eterno, que no cambia, que es inmutable. Es un amor que permanece. Por lo tanto, tener el amor de Dios en Cristo Jesús es tener no solamente a Dios como Padre, sino un Dios que te ama hasta el punto de que hagas lo que hagas. No te podrá amar más de lo que te ha amado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús ha descargado todo lo que había contra ti, ahora y siempre. Todas tus vergüenzas, todo lo que lamentas, todas tus miserias, en aquella cruz del Calvario, las echó sobre su espalda en la persona de su amado Hijo. Todo lo que el Señor le repelía de nosotros, todo lo que aborrecía, lo hizo en su Hijo objeto de su ira, para nunca más mostrarnos su ira, sino su gracia. Por lo tanto, es por esa cruz de Cristo Jesús que el Señor nos muestra ese amor eterno. Tiene un coste, un precio infinito que tenemos que tener en cuenta, que es el precio de su propia vida, de la sangre de su amado Hijo. Y es por causa precisamente de esa cruz que el apóstol Pedro también sabe que nada ni nadie les podrá separar a él ni a aquellos que tienen fe en Cristo Jesús de ese amor eterno. Y dice algo más, que es una herencia que no se puede marchitar, inmarcesible, decía la versión Reina Valera. En esta vida todo lo bonito, todo lo maravilloso es tremendamente corto.
Hay veces que uno se ve sobrecogido por algo, arrebatado, ves una visión de la naturaleza maravillosa y te ves realmente admirado por ella, te ves cautivado por una historia y realmente parece que estás dentro de esa narración y totalmente pendiente de lo que está ocurriendo. Hay veces en las cuales uno se ve totalmente metido en algo, pero sobre todo es cuando sientes una experiencia profunda, cuando estás enamorado, por ejemplo. ¿Quién no ha experimentado alguna vez, cuando ha sentido el verdadero amor, el estar prendido, cautivado de la otra persona? Pero ¿cuánto tiempo dura eso? ¿Cuánto podemos decir que vivimos cautivos, pendientes, realmente arrebatados en una experiencia así? Muy poco. La realidad es que en esta vida lo que encontramos de asombro, de admiración, es solamente a veces por unos instantes. Nos quedamos maravillados y como en un flash nos sorprende, pero enseguida volvemos en sí. Pensamos en la hora que va pasando, el tiempo, lo que vamos a hacer a continuación y todo ha pasado de nuestra cabeza. Pero la gloria que Dios nos promete en Cristo Jesús no es solamente una gloria eterna que no podemos perder, es que será siempre causa de asombro y admiración. ¿Qué puede haber en esta vida y en la eternidad que siempre te sorprenda? Por mucho que algo admires o hay alguien que realmente te cautive, ¿cómo puede continuamente, eternamente, ser una fuente de asombro? Lo que está diciendo aquí es que tener a Dios como Padre de Cristo Jesús será una causa de alabanza y adoración por la admiración, el asombro y la sorpresa que será contemplarle a Él, verle a Él cara a cara. ¿Cómo es que ahora, incluso aquellos que somos creyentes, nos cuesta incluso estar este tiempo en una reunión y pensar en Él? Un momento estamos aquí y la cabeza está en otro lado. Estás cantando una cosa y realmente estás ausente de lo que dices. ¿Cómo vamos a estar una eternidad tan admirados de ese Dios que no paremos de cantar, reconocer y alabar quién es Él? ¿Sabéis la respuesta? Porque no le hemos visto todavía como es Él. El día que le veamos, el día que le contemplemos con nuestros propios ojos, la realidad de quién es Él, toda sombra de duda desaparecerá. C.S. Lewis, el escritor inglés, lo expresa así en uno de sus cuentos de Narnia. Habla de este niño huérfano, como el escritor, que depende de su madre, que está enferma y a punto de morir. Y va a este mundo maravilloso que es Narnia, intentando encontrar la medicina, el elixir mágico maravilloso que pueda curar a su madre. Y todo el tiempo se mueve en este lugar intentando encontrarle, pero es como que su presencia le evade. Cuando parece que le va a finalmente hallar, nunca está. Solo al final de la historia descubrimos que estaba detrás de cada uno de los acontecimientos y momentos de su vida. Pero al final le descubre, como en esa figura del león, sobre esa imagen del precipicio, en esa historia de Narnia. Y entonces cuando volvió el rostro, la figura de Aslan divina, de ese león, de repente, al ver su cara, sus ojos, la lágrima que caía de su rostro, todo lo que le había preocupado, angustiado, agobiado, todo lo que era la razón por la cual había llegado a ese mundo, desapareció. Porque como Pedro en aquel monte descubrió que estar con Dios y en su presencia, en su gloria, era mejor, mayor, incomparable con todo lo que había en su vida. Y por eso quiso hacer su morada con él, quedarse en aquel monte y contemplar siempre la gloria de Dios. Porque veremos su rostro como un padre que nos ama de verdad, como un padre que es objeto no solamente de admiración, sino de asombro, de maravilla que describe la eternidad como adoración perpetua, continua, la sorpresa de tener a semejante Dios como nuestro Padre. Y nos dice algo más, finalmente, el apóstol. Nos dice que somos guardados por ese poder de Dios para esa herencia reservada en los cielos, para nosotros, por el poder de Dios mediante la fe. Qué bonito sería saber que esa esperanza la tenemos ahí,
Pero ¿qué seguridad tenemos de que llegaremos a ella? ¿De qué me sirve saber que hay un pastel en el cielo si no tengo la certeza que lo voy a alcanzar? ¿De qué me sirve el paraíso y la vida maravillosa de que tú me hables si yo no sé si finalmente voy a llegar a ella? Y para Pedro, como para muchos de nosotros, esto es la pregunta. No si Dios es el bien supremo para nosotros, sino si yo soy capaz de alcanzarlo. Porque esta vida y este largo camino está lleno de dificultades, de pruebas, de tentaciones, de equívocos. ¿De qué le sirve al marino saber que está a su hogar esperándole si no sabe si llegará a casa? ¿De qué le sirve en medio del camino a aquel que está en los peligros y en las vicisitudes de esa su travesía saber que hay un lugar donde le esperan aquellos que le quieren si no sabe si llegará allí? ¿De qué le sirve al soldado en medio del frente y de la lucha y el fragor de la batalla saber que tiene un hogar esperándole si no tiene la certeza y la seguridad de que un día estará allí? Pero lo que dice el apóstol Pedro es que la seguridad que tenemos por Dios en Cristo Jesús, mediante su gran poder, es que ese Dios que guarda, que tiene reservada esa herencia y esa vida para nosotros, nos guarda también a nosotros en el camino para llegar hasta allí. Lo que está diciendo es que ese Dios es un Dios que nos ama hasta tal punto que no solamente nos ofrece, nos presenta la realidad de lo que puede ser nuestra vida, sino que nos lleva de la mano, nos protege y nos guarda hasta llegar a su hogar eterno. Por lo tanto, no hay confianza mayor que la que aquí nos da el apóstol Pedro. ¿Quién no quisiera poder decir que no solamente tiene una vida mejor delante de él, sino que hay un Padre que cuida, que te lleva de la mano y te protege hasta entrar en la propia presencia de la mejor vida que puedas conocer? Por lo tanto, la seguridad de salvación, como hemos recordado una vez más en la celebración del Día de la Reforma en muchos lugares, fue la gran cuestión que se discutió en el siglo XVI. Finalmente, el gran problema entre Roma y los reformadores fue esto. ¿Podemos tener seguridad de salvación? ¿Podemos saber realmente que por la fe en Cristo Jesús somos sus hijos y que tenemos en Él nuestro hogar eterno? Muchos dieron la vida, que nos han antecedido, por esa certeza y seguridad que tenían de ser sus hijos, de que nada ni nadie les arrebataría esa salvación. Por lo tanto, no menosprecies la confianza y la certeza que el Señor te da porque Él es poderoso. Es por su gran poder, es por su capacidad, es por su potencia y no por la tuya y la mía que estaremos en su presencia y disfrutaremos de esa subida, porque Él nos guarda por su poder. Y ese su poder tiene un instrumento, tiene un medio. Hay una forma en la cual Dios obra en nuestras vidas, y esa es la fe. Hablar de la fe, por lo tanto, no es simplemente cerrar los ojos y querer pensar lo imposible. La fe no es el poder de la imaginación. La fe no es intentar pensar que aquellas cosas que no son ciertas puedan ser ciertas y yo lo creo con suficiente fuerza. Eso no es la fe. La fe es tener la certeza y la seguridad de que lo que Dios ha prometido es cierto. Y por lo tanto todo el poder del enemigo, todos los embates, ataques del engañador y mentiroso es arrebatar toda fe y confianza de tu vida. Y la oración, el ruego, lo que debemos suplicar a Dios una y otra vez es: Señor, aumentanos, aumenta mi fe, oh Dios, porque sin fe estamos perdidos. En nuestra fe está la esperanza, está la salvación, está la seguridad. Y el maligno lo que quiere es poner duda, incredulidad, reticencia, sospecha, desconfianza. Desde el Edén, una y otra vez, ha hablado a la humanidad, desde aquel primer padre y aquella mujer, diciendo: Dios os ha dicho esto, pues por algo será, algún interés oculto tendrá. Pero en el fondo lo que es un tirano, es alguien que busca su propio beneficio, que quiere ser glorificado para ser él más grande y tú nada. Y que una y otra vez piensa que te puede poner en tu mente la idea de que tu felicidad está en apartarse de ese Dios y buscar tu propia felicidad. Que sólo así, decidiendo todo lo que es bueno y lo que es malo por ti mismo, podrás encontrar la verdadera vida.
La fe es la renuncia a esto. Es dejar que Dios sea Dios, como decía Lutero. Es decir, que Él sabe mejor que nosotros. Es poder confiar en que Él nos cuida como nosotros no podemos cuidar de nosotros mismos. La fe es, en definitiva, rendirnos ante ese Dios por medio de Cristo Jesús y decir que Él es todo para nosotros, aunque nosotros no seamos nada. Porque Él en Cristo Jesús nos da una vida segura por la cual nos guarda por medio de la fe en Él. Y nos dice que ésta será alcanzada en el último día. Queridos amigos y hermanos, lo mejor está aún por venir. Si crees que sabes algo de lo que es la salvación de Dios en Cristo Jesús, no conoces ni un ápice, ni una mínima parte de lo que Dios ha prometido a los que le aman. Cosas que ojo no ha visto, que nadie ha conocido con sus sentidos, el Señor ha preparado para nosotros. Un solo instante en su presencia valdrá más que toda la vida más larga que podamos imaginar en este mundo, porque en Él está la vida. En Él está realmente lo único que merece la pena, conocer y vivir para siempre. Vamos a pedirle a Dios que tengamos esa confianza, que no haya nadie aquí en esta mañana que no cuente con la misericordia de Dios y que por su Espíritu obre y le dé nueva vida, que le dé la confianza y certeza de que es una hija y un hijo suyo para siempre y que lo mejor está en su hogar eterno, todavía por venir. Vamos a pedírselo en oración, vamos a hablar con Él. Oh Dios, en esta mañana queremos suplicarte, Señor, que tú, Señor, nos hagas conocer una y otra vez el privilegio que significa ser tus hijas e hijos. Que si hay alguien aquí en esta mañana que no tiene la seguridad, Señor, de haber sido adoptado en tu familia por medio de tu Hijo Jesucristo y la fe en Él, que pueda, Señor, rogar e implorar a ti para que tú, Señor, hagas ese milagro de ese nuevo nacimiento por el cual conozca una familia nueva y un Padre nuevo en los cielos, que le ama con amor eterno. Señor, aquellos que somos hijas e hijos tuyos, tú sabes de nuestras necesidades, de nuestras privaciones, tribulaciones, de todas nuestras frustraciones y desilusión. Señor, tú sabes cómo tantas veces estamos a punto de desistir en este camino. Por eso te imploramos, te suplicamos, aumenta nuestra fe, oh Dios. Señor, que aquellos que estamos cerca, y cualquiera de nosotros puede estarlo, de esa hora de la verdad, de ese día finalmente en que enfrentemos, Señor, la realidad de quién tú eres y de ese juicio que pondrá, Señor, nuestra vida en evidencia. Que podamos albergarnos y aferrarnos, cobijarnos bajo la sola piedad y misericordia tuya. Que sea alguien que confía aquí todavía en su propia justicia, que renuncie de una vez y por todas a su propia justicia y se aferre a la de Cristo Jesús, porque es la única que nos mantendrá en el día de la verdad. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, porque somos pecadores. Aquellos, Señor, que han despreciado tu casa, que han querido que nuestro Padre finalmente no existiera, que hemos deseado su muerte y buscado nuestra vida como aquel hijo, lejos de ti, en una provincia lejana. Y ahora nos damos cuenta y arrepentidos reconocemos, Señor, que no hay nada como estar cerca de ti, como nuestro Padre. Pero qué poco sabemos en el camino a casa, la sorpresa y el asombro de esos brazos abiertos que corren a nuestro alcance. De ese Padre que no se avergüenza de nosotros, que muestra su gracia y misericordia celebrando la fiesta de su reino eternamente, porque aquel hijo que se había perdido ha sido hallado. Danos ese corazón y esa gracia por este mundo, esta ciudad, Señor, y este país en el cual tú nos has puesto. Te queremos pedir, Señor, que puedan muchos, Señor, conocer también la seguridad, Señor, de tener a ti, Señor, como Padre en los cielos, por medio de tu Hijo Jesucristo. Que podamos dar testimonio de lo que significa ser una hija y un hijo de Dios, de ese amor incondicional, que no depende de lo que hagamos, logremos y conseguimos, sino que nos ama
con ese amor sacrificado con el cual nos has aceptado de una vez y para siempre, y ya no tienes nada en contra de nosotros. Señor, acógenos en tu gracia, por tu Hijo te lo pedimos. Amén.